Hola, bienvenido a este programa especial que esta televisora ha preparado para usted y que ha denominado Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. Aunque la primera polémica del gobierno de Emilio González Márquez fue por la lectura de la Biblia en Casa Jalisco, con el paso del tiempo los escándalos subieron de tono. Auditorías federales y locales se encontraron en la revisión de esa administración irregularidades que podrían significar un daño al erario por más de 7,000 millones de pesos. Despilfarro de recursos públicos, proyectos sin sustento, desvíos del presupuesto, endeudamiento y negocios inconfesables fueron la constante a lo largo de un sexenio cubierto por la sospecha de la corrupción. Canal 44 le presenta un recuento sobre el gobierno de Emilio González Márquez y sus excesos. Un estilo muy singular de un gobernante que quedó marcado por una mentada. La Contraloría del Estado comenzó a investigar las cuentas públicas de la administración pasada, que encabezó Emilio González Márquez a la llegada del nuevo gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Las observaciones superan los 7,000 millones de pesos, según sostiene el actual Contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado, de las cuales se han derivado varias denuncias penales. Bueno, nosotros hemos venido siguiendo el desarrollo de las auditorías. En algunos casos se nos dificulta, ¿cómo te diría?, probar nuestra hipótesis, y entonces en otros hemos podido caminar. Hemos presentado ya como algunas 6 denuncias. A partir de las denuncias es trabajo que le corresponde a la Fiscalía del Estado. Y nosotros estamos en este momento iniciando una revisión de todo lo auditado, porque en nuestro programa de trabajo aparece el compromiso en determinado momento de informar auditoría por auditoría y resultado por resultado. La investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Aimé Figueroa, considera que se requiere llegar a fondo de cómo se ejerció el dinero durante la administración de Emilio González Márquez. Aun cuando hay un presupuesto de egresos y una planeación del desarrollo con cada sexenio, hay una programación del gasto público que podríamos decir que medianamente se cumple en todo el país. Son menor la cantidad de desviaciones que hay de los programas o de la forma inadecuada de gastarlo, pero lo que es preocupante es la revisión después de lo que se programó. Y esta revisión tendría que ser una revisión durante el ejercicio del gasto público de todo el sexenio a través de una Contraloría del Estado fuerte, robusta y además transparente, que nos vaya informando cómo está, por qué es necesario endeudarse o al revés, por qué es necesario ser austero. El sexenio de Emilio González estuvo marcado por el despilfarro de recursos y la entrega de dinero a asociaciones religiosas, civiles y al sector empresarial. Pero su estilo personal de gobernar fue sellado por una noche arrebatada, poco después de cumplir un año en el cargo, cuando eufórico lanzó una mentada de madre que lo siguió durante todo el sexenio. El 23 de abril de 2008 se realizó en Expo Guadalajara la llamada Cena del Hambre de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Ese día cambió la historia. El sexenio de Emilio González Márquez sufrió un parteaguas por el singular discurso del titular del Ejecutivo. Yo tengo un poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. ¿Por qué Emilio González insultó a los jaliscienses? Los antecedentes se ubican en el donativo por 30 millones de pesos que realizó a la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos AC el 13 de marzo de 2008, mediante el cheque 13,400 de la Secretaría de Finanzas, un primer pago de un total de 90 millones de pesos que pretendía entregar a esta asociación ligada al Arzobispado de Guadalajara.
La aportación realizada de la partida 4222 de la Secretaría de Turismo, destinada para promoción turística, fue motivo de críticas por parte de amplios sectores de la sociedad por donar recursos públicos a causas religiosas. Las críticas y protestas sociales colmaron la paciencia de González Márquez y la respuesta fue la mentada de abril. Socióloga por la Universidad de Guadalajara, la maestra Paulina González considera que se descontextualizó la mentada del exgobernador y que no iba dirigida a la sociedad en general. Marcó una ruptura muy fuerte con algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero dirigida o no a la sociedad, el activista social y dirigente de un gremio de comerciantes, José Luis Romero Chávez, decidió darse por aludido y convocar a miles de personas para que devolvieran la ofensa a Emilio por ser una expresión que llega a lo más profundo de los mexicanos. Miles de personas reunidas frente a Palacio de Gobierno devolvieron la mentada. Ese es un sentimiento muy personal de los mexicanos. Es un elemento de muy gran ofensa, con una connotación muy grande. Y eso fue lo que hizo, y pues no nos podíamos quedar simplemente callados. Me tocó a mí organizar convocar a la ciudadanía, lo cual pues fue más de 10,000 personas, donde fue una verdadera catarsis, donde el pueblo manifestó, la sociedad y las mujeres en su mayor participación, se libraron emocionalmente de esta situación que habíamos enfrentado. Romero Chávez explica por qué decidió organizar La Tuya a Emilio González Márquez. Y había que hacer algo al respecto. Precisamente lo que hicimos fue convocar a la ciudadanía, pero fue ciudadana 100%, convocar a la ciudadanía, que ya lo habíamos hecho el 27 de junio de 2009. Recordemos, se llamaba la Marcha del Hartazgo, el cual yo la coordiné. Ya estábamos hartos de sus excesos, sus exclamaciones. De acuerdo con información de la revista Proceso Jalisco, el entonces presidente de esta fundación, Pro Santuario de los Mártires, Juan Manuel Hernández Méndez, hizo la solicitud formal por 90 millones de pesos al gobierno estatal, con el argumento de que la obra religiosa daría fuentes de trabajo en su proceso y tendría como objetivo brindar asistencia comunitaria a personas de escasos recursos. En ningún momento se justificó el beneficio turístico que tendría. Además estaba muy presente el tema de los gastos para fomentar aparentemente, o de acuerdo al discurso del gobierno, fomentar el turismo religioso, favoreciendo a la Iglesia Católica. Entonces, naturalmente que la mentada, la famosa mentada, pues fue un golpe muy fuerte para ciertas organizaciones, sectores de la población que se sintieron excluidos y además ofendidos. La mentada, que vino después de la llamada macrolimosna, provocó que a Emilio González se le conociera como el Gober Piadoso. Los medios de comunicación y la oposición trataron de dar una imagen, o sea, se manipuló, se descontextualizó la mentada. Entonces, no iba dirigida a la población en general, claro, sino para ser neutros, ¿no? Sí. Y críticos, exactamente. Iba dirigido hacia los opositores. Entonces, en ese sentido sí creo que hubo un divorcio con ciertas organizaciones y ciertos sectores de la población. Después de que miles de ciudadanos se reunieron frente a Palacio de Gobierno para devolver la ofensa de Emilio González Márquez, el mandatario reconocería su error al utilizar un lenguaje impropio para su investidura. Pero la disculpa por su hablar florido no incluía moderar sus ocurrencias y sus acostumbrados despilfarros. Después de la pausa, los donativos de Emilio González que lo llevaron a ganarse el mote del Gober Piadoso. El exabrupto del gobernador Emilio González Márquez, conocido más tarde como el Día de la Mentada, abrió la puerta para conocer una serie de donativos con recursos públicos para iglesias, organizaciones, empresas y televisoras
que sumaron decenas de millones de pesos. Los cheques fluyeron a favor de diversas causas y el entonces mandatario estatal justificó los apoyos con el argumento de que se trataba de fomento al turismo para Jalisco. Pero entre los mecanismos de promoción, Emilio incluyó a las telenovelas. La mentada de Emilio González Márquez tuvo un aderezo, un cheque de 15 millones de pesos que se entregó a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC. Incluso, este donativo tuvo irregularidades. De acuerdo a investigaciones periodísticas, los recursos se gestionaron y entregaron en fast track. El periodista Víctor López Álvaro documentó que la petición por parte de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC, para obtener recursos estatales, se realizó el 18 de abril de 2008 al entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, Martín Hernández Valderas, quien a su vez solicitó el apoyo al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Martín Hernández solicitó directamente el donativo al entonces secretario de Finanzas, Óscar García Manzano, quien solo pidió el aval del gobernador y liberó de inmediato el cheque por 15 millones de pesos para la Asociación de Bancos de Alimentos, documento que después sería bautizado por el propio González Márquez como un pinche papelito. Que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pinche papelito que dice: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. Óscar, ¿dónde andas? Hasta que cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco. Martín Hernández, felicidades, chingado, ya hacía falta. Este es un cheque. No me importa, me cae. Don Juan, absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Aquí hay un cheque, el 419,240 cabo, a nombre de la Asociación Mexicana del Banco de Alimentos, Asociación Civil. La gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña. Y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta. La gente votó por mí. Esta nota corrió como pólvora en la República Mexicana, en el extranjero, quiero decirte. Se dio en todos lugares del mundo, en lugares, por ejemplo, en Turquía, te puedo decir. Y lo van a tomar como un modelo de manejo social. Aquí cabe mucho la frase, el pensamiento de Jacobo Rousseau en su libro de Contrato Social. La voluntad general es indestructible porque siempre obra en el sentido del bien común. Y sí fue lo que manifestó el pueblo de Jalisco. Fuimos a regresarle lo que nos había dicho, la mentada de madre. Diversos medios de comunicación documentaron los donativos y dádivas que entregó Emilio González durante su sexenio. Así es, y entonces hay una falta de control en el Estado, de un control verídico de su contrapeso, que es el poder legislativo. Suceden los escándalos y medianamente nos vamos enterando gracias a ustedes, a los medios de comunicación y a los reporteros, porque cuando buscas en los sitios web la información oficial, pues no se encuentra, ¿no? Y una de las grandes tragedias que pasan en este país es la falta de archivos institucionales. Cambian de sexenio y generalmente borran todo lo anterior, cuando debería de haber una secuencia como muy larga, como sucede en el ámbito federal, donde podemos ver las cuentas públicas de hace varios decenios que están ahí documentadas por la Secretaría de Hacienda. Aquí no lo vemos con tanta claridad. Posiblemente existan, pero no tienes acceso como ciudadano a ese largo historial. Entonces, sí podemos ver cómo el poder legislativo en todos esos excesos o esas partes que pueden ser discrecionales en el buen sentido de la palabra. Todo administrador, sea público o sea privado, necesita un margen de gestión de los recursos, ¿no? Para atender ciertas prioridades. Hay veces que los desastres naturales, contingencias que suceden, o se puede haber cambios. Esa discrecionalidad debe estar acotada. Como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero, claro que podemos ver el derroche, ¿no? Podemos ver algunas cosas que son completamente innecesarias, en lujos, en obra pública mal hecha, pero que aparentemente se ve lujosa, ¿no? Algunos adoquines de la calle de Chapultepec,
Chapultepec, simplemente algunas lámparas muy bonitas que se pusieron, pero que están todas apagadas en Periférico. Tú pasas y boca de lobo ahí para los accidentes, ¿no? Las cerraduras que no se construyeron, no se acabaron de construir los retornos, también en Periférico que se quedaron a medias por litigios, porque nadie tiene la precaución de primero ver si pueden construir. Creo que sí podríamos hablar de algún derroche y claro, algunos excesos que hubo de parte del gobernador, pues que los hizo públicos, como el tema de los donativos, ¿no? En donde incluso pues salimos insultados en la población entera con el asunto de... Además del donativo al Santuario de los Mártires, hubo más uso de dinero público para lo que llamaba el propio gobierno estatal como turismo religioso en Talpa de Allende, donde gastó 30 millones de pesos en la llamada Ruta del Peregrino. Pero la Iglesia Católica no fue la única beneficiada por el entonces mandatario panista. Según la revista Proceso, en su número 247 del 27 de agosto de 2009, del presupuesto estatal se pagaron entre 2007 y 2009 más de 341 millones de pesos para difundir la imagen del mandatario Emilio González y del gobierno que encabezaba. Estos recursos salieron de la partida 3601, destinada a publicaciones, edición de trabajos de gobierno y sobre todo a difusión, que fue el rubro en el que más se gastó de dicha asignación presupuestal. En 2007, Emilio González Márquez entregó 67.5 millones de pesos a la empresa Televisa para el proyecto de Espacio 2007, que se realizó durante una semana en Expo Guadalajara. Además, el Ejecutivo Estatal se encargó de los gastos de producción de la telenovela Las tontas no van al cielo, de la misma televisora. En ambos donativos, la justificación de Emilio González Márquez fue la promoción que se daba al Estado en los espacios televisivos. La Fundación Teletón recibió durante el sexenio anterior 217 millones de pesos en total. Televisión Azteca obtuvo 100 mil pesos para la telenovela Tengo todo excepto a ti. El gobierno del estado también patrocinó el concurso 13 Maravillas de México con 4.1 millones de pesos y el Festival del Juguetón de Televisión Azteca con 3.5 millones de pesos. Emilio González apoyó con $2 millones la realización de los MTV Music Awards en Jalisco, también justificando ese gasto con la premisa de que habría una gran promoción del Estado en el mundo, mas nunca presentó los resultados obtenidos con la supuesta promoción turística de la imagen de la entidad. Una parte del sector empresarial también obtuvo beneficios por parte del mandatario. Emilio entregó a la empresa transnacional Flextronics 35 millones de pesos y también otorgó 50 millones para Expo Guadalajara. Otros gastos que generaron escándalo fue el $1 millón para un templo en Yagualica, municipio de origen del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y la entrega de 15 millones de pesos a Cáritas. Para las personas que lo observamos, pues un sexenio histórico, pero en lo negativo. Un sexenio que el señor no supo entender qué era la posición, la personalidad y sobre todo la investidura jurídica constitucional que él tenía. No la supo entender, quizás por su falta de su capacidad, no lo pueden entender, sus asesores, sus amigos, nunca los escuchó, yo considero. Y se hizo esa situación de que, y dijimos en Jalisco, el que se lleva se aguanta. Académicos, investigadores, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con indignación al conocerse el uso discrecional de los recursos públicos para apoyar todo tipo de proyectos. Ante la presión, los promotores del Santuario de los Mártires tuvieron que devolver a escondidas la llamada macrolimosna de 30 millones de pesos entregada por la administración de Emilio González Márquez. Después de la pausa, la historia del placazo. Una de las medidas más impopulares del gobierno de Emilio González Márquez fue intentar lanzar un programa para renovar las placas de los vehículos de Jalisco. La decisión, conocida como el placazo, fue inmediatamente rechazada por la población, que de nuevo se manifestó de distintas formas para echar por tierra el intento. Al comienzo de su administración y con la intención de tener mayores recursos en la tesorería estatal, una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue la polémica propuesta de reemplacar a todo el parque vehicular en la entidad,
El gobierno estatal quería recaudar dinero fácilmente y en octubre de 2007 propuso el cambio de placas, por lo cual cobraría 1,200 pesos a cada uno de los 2.3 millones de vehículos registrados hasta entonces en la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado. Sin embargo, el proyecto fracasó. En la edición de la Jornada Jalisco del jueves 1 de noviembre de 2007, se dio cuenta del cambio de decisión por parte del titular del Ejecutivo. Emilio González consideraba entonces como un gesto de sensibilidad social dar marcha atrás a la medida por la inconformidad de la sociedad ante este nuevo impuesto. Pero en realidad se registraron antes 4 manifestaciones frente a Palacio de Gobierno durante una misma semana. El manejo discrecional del dinero público en el sexenio de Emilio fue evidenciado en las observaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación, instancia que al revisar la entrega de recursos ordinarios por parte del gobierno federal, determinó que debía regresar 8.200 millones de pesos a la Federación que fueron observados en el ejercicio de la revisión de cuentas que hizo la dependencia y que se gastaron de forma irregular. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, habla sobre las 6 denuncias que han presentado precisamente contra quien resulte responsable por desvío de recursos de la pasada administración. Bueno, recuerdo que estamos en el caso de KPS, es una, estamos en el caso de IPROVIPE, estamos en la situación del Seguro Popular, que son denuncias, y una denuncia que presentó directamente la Secretaría del Trabajo, que nosotros estamos haciéndole seguimiento jurídico. Sobre el tema de la transparencia en el manejo de los recursos, la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Aimee Figueroa, considera que no hubo una rendición de cuentas donde se conocieran los estados financieros y el gasto de manera detallada. No hay una cuenta pública limpia, ¿verdad? O sea, porque cuando están aprobadas de que no hay ninguna observación, es que es algo sospechoso. O sea, nadie es perfecto en el manejo de esos recursos, ningún gerente tampoco de una gran empresa, digamos que sería el único punto comparable de las dimensiones con el gobierno, nadie puede entregar una cuenta pública a revisión y que no haya observaciones. Sí sería necesario ver qué tipo de observaciones son y si va a haber una consecuencia donde se finquen responsabilidades. Algunos casos pueden ameritar hasta un delito, hasta la interposición de una denuncia de hechos, ¿no? El activista social José Luis Romero califica el sexenio de Emilio González Márquez como un periodo donde la corrupción tuvo un lugar preponderante. Tenemos ahí Rodolfo Campos y otros más instituciones, pensiones del Estado, Arcediano, también el parque, las vías panamericanas. No, son 32, un gobierno de corrupción y sobre todo destrucción en perjuicio de la sociedad tapatía, de la sociedad jalisciense, que utilizó el recurso público para el manejo muy personalizado, a un criterio de él. Yo creo que el señor pensó como Luis XVI, el Estado soy yo. El gasto público, sin embargo, debe ser consultado con la población que elige a sus gobernantes para destinar recursos en lo que realmente necesita la gente, considera la socióloga de la Universidad de Guadalajara, Paulina Martínez. Vamos a consultar a la gente sobre cuáles son sus necesidades y cortar con el paternalismo. La gente puede involucrarse en proyectos productivos, puede involucrarse en temas del desarrollo desde la colonia. No hubo una rendición de cuentas adecuada durante todo el sexenio y todavía estamos con algunas incógnitas a resolverse sobre cómo se gastó el dinero, algunos pendientes, cosas que se va uno enterando porque hay una falta de transparencia de las revisiones de las cuentas públicas que deja. Pero la mala calidad de la obra pública, por ejemplo, pues esa está a la luz del día, ¿no? Las cuestiones de las infraestructuras y la inversión que se hizo en los Juegos Panamericanos es muy evidente. Son elefantes blancos deshaciéndose con el medio ambiente y sin utilización alguna, pues que se pueden reportar como pérdidas y no como inversión. El despilfarro y el desvío de recursos quedaron enmarcados en los donativos, en el gasto excesivo y discrecional de los Juegos Panamericanos
en el proyecto turístico de Chalacatepec, en desvíos millonarios del Seguro Popular y el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, en la compra irregular de terrenos del entonces Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Social del Estado de Jalisco y Provipe, y en la inversión del propio organismo, así como de pensiones del Estado en la Villa Panamericana. Estos temas, objeto de esta investigación especial, fueron, por así decirlo, la verdadera mentada a los jaliscienses de un gobierno colmado de excesos. Dicen, me vale madre. Si el gobierno de Emilio González Márquez comenzó con lecturas de la Biblia en un intento por alejar del pecado a los integrantes del gabinete, como el mismo gobernador lo confesaría, fue una prueba no superada. Las anomalías detectadas por auditorías realizadas a distintos programas, los dispendios, los desvíos por los Juegos Panamericanos y el despilfarro de recursos públicos muestran un gobierno de abusos y excesos. El actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, empeñó su palabra de llegar hasta el fondo y castigar a los responsables de los malos manejos. Ha pasado casi año y medio de su administración y la impunidad comienza a asomarse. Hasta aquí llegamos con este programa especial, Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. Permanezca en la señal de Canal 44.